Hola, buen día, Ruan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jana? Gracias a Crónicas de Diversidad por la invitación. Siempre es bueno conversar con la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Hablar de todos los temas posibles y creo que ese es un espacio necesario para nuestro país y nuestra coyuntura, sobre todo. Y sobre todo que en esta época de cuarentena, a pesar que tú estás en Arequipa y nosotros en Lima, podemos tener esta conexión súper bonita, súper interesante, como para calentar el día hablando de un poquito de cultura diversa, ¿no? Sí, o sea, siempre es necesario, o sobre todo hay algo que es muy importante, que en tiempos de crisis la cultura siempre se reinventa, porque la cultura es el tejido que mantiene unida a la sociedad. La gente podrá decir cualquier cosa de la cultura. Sin embargo, no pueden vivir sin cultura. Aún así, por ejemplo, en el caso más extremo y más burdo, tenemos la cultura de la corrupción muy bien hecha en nuestro país, pero es parte de nuestra cultura. Entonces, contra eso tenemos que cambiar para mejorar las condiciones en las que vivimos. Esta cultura de la discriminación también es parte de nosotros y tenemos que combatirla para mejorar y transformarla en algo que sea útil para la sociedad y que sea un espacio de desarrollo para todos y todas, ¿no? Además, Rubán, en estos casi bueno, un poco más de 2 meses, la gente pues ha tenido que ir a sus bibliotecas y sacar esos libros empolvados y volverlos a leer, se han sentado a leer, creo que más que antes, ¿no? Sí, o sea, eso es genial porque al principio uno se dedicaba a ver series en Netflix, a ver conciertos en línea, a ver full cosas en internet, porque tenían este espacio. Pero llega un punto en que estar expuestos a tanta hiperinformación te cansa. Entonces, el libro sigue siendo ese espacio donde tú eres tú y el libro solamente, y tus pensamientos, tú y esta comunión contigo mismo. Y eso es algo que te da el libro, ¿no? Y este retorno al libro también es un retorno a nosotros mismos. Y por eso es importante también hablar sobre esto. Exactamente, es muy importante. Rubán, y bueno, vamos a ir con esta parte introductoria para la gente que no te conoce, aunque creo que quienes están conectando sí te ubican, pero igual voy a dar algunos datos tuyos así súper chiquititos y tú me corriges si en alguno hay algún error, o quizás ¿Ya? tu cargo es más grande y yo te lo estoy achicando. Ya tú me dirás. Entonces tenemos hoy día como parte de esta serie de entrevistas que vamos a hacer para en el mes del orgullo a través de la plataforma crónicasdeladiversidad.com. Hoy día nos acompaña desde Arequipa Rubán Huarca, él es vicepresidente de Editoriales Independientes del Perú. Ojo, además es el director de Aleteya, y bueno, obviamente una de las cosas que hace que nos interese mucho conversar con Rubán es que fue editor de Osvaldo Reynoso, de su último libro publicado. Bueno, como saben, él nos dejó en el 2016. Sin embargo, Rubán tuvo esa oportunidad, el privilegio, por qué no decirlo, de ser el último editor de Osvaldo Reynoso. Rubán, hasta aquí bien, cometí algún error, dije algo que no debía decir. No, está bien el hecho de... Siempre se equivocan, o sea, dos cosas con las cuales siempre se equivocan y no es culpa de nadie, es primero con mi nombre, es algo muy chistoso porque a veces me dicen Truán, Rufián, hasta con mi apellido. Alguna vez imprimieron un cafete en un congreso, en vez de decir Ruan Huarca, decía Ruan Huasca. Entonces, suelen pasar. Y el tema con la editorial, ¿no? La editorial se llama Letella. Es un poco irónico que utilice un nombre griego, porque viene del griego, para una editorial que está afincada en el sur, que no necesariamente es o comulga con la centralidad limeña, sino más bien con todo lo contrario, peleo bastante por la descentralización, pero tiene un sentido, ¿no? Pero hasta ahí está todo bien, gracias por la introducción. Para los que me conocen y los que no me conocen, es lo poco con lo que he podido aportar a la sociedad desde mi trinchera, que es la cultura y el libro, para ser específicos, ¿no? No, hay una trinchera súper importante, Rubán, pero hay algo que siempre, bueno, he tenido en mente y en realidad mucha gente quizás también lo tiene. ¿Cómo nace? ¿Hay algún tiempo específico en el que nace el gusto por la cultura? Si tenemos que retroceder años atrás, de repente a tu infancia, tu época escolar, ya te gustaban los libros, eras de los que recitaba poesías, o se ha ido construyendo después de esa etapa. Cuando yo era pequeño, mi mamá es docente, mi papá es profesor, digo, es policía. Ellos se conocieron en zona roja, en plena guerra interna,
acabaron empujados por la violencia política a Paucartambo, que es una provincia de Cusco, y yo estudié ahí toda mi primaria, casi toda mi primaria. Ahí comulgué con muchos compañeros que algunos eran de comunidades, otros del mismo pueblo, y pude vivir el Perú, ¿no? Casi, casi como Arguedas cuando conoció este espacio, ¿no? Y aquí es donde, en recreo, porque no había, en ese momento no había internet, no habían tablets, no habían celulares, la tecnología todavía no se hablaba de ella. ¿Y qué es lo que pasaba en los recreos? Además de salir al recreo, jugar trompos, a jugar pesca-pesca, encantados, todos esos juegos tradicionales que creo que ya pocos recuerdan. A veces los compañeros nos quedábamos y nos contábamos cuentos de condenados, de sirenas, de todos los mitos que tenemos ahí en la sierra, ¿no? Y ahí me empezó a gustar bastante el tema de la lectura, porque luego mi mamá, ella la pusieron de directora en un colegio, José Pérez de Armendáriz, hicieron una biblioteca que casi nadie iba. Y lo que yo hice fue mi mamá decía, corre, vete ahí, porque ella tenía que trabajar. Yo empezaba a jugar con los libros, sacaba un libro, sacaba otro libro, y a partir de eso es que me acerqué mucho más a la lectura y a la cultura en general, ¿no? Y vivir en este espacio también donde hay una fiesta muy importante que se hace en julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, te hace sentir y vivir la cultura de otras formas, ¿no? De formas más potentes incluso. Entonces, todo eso, después regresar a Arequipa, encontrarme con la ciudad, ese choque cultural, me ayuda a entenderme a mí mismo también, ¿no? Y leer Arguedas, porque Arguedas sí lo leo ya en la secundaria, me ayuda a comprenderme también. Y es así como yo me quedo más del lado de la cultura y de la lectura, porque yo estudié Derecho y tenía tremendos conflictos éticos, porque un abogado tiende a mentir para ganar un juicio, para defender a su cliente. Usualmente tienden a mentir, ¿ya? Y yo tenía ese conflicto porque no me gustaba eso, pero encontré en la literatura que podías mentir y era una licencia para mentir, porque además mintiendo podías decir la verdad. Y es ahí donde yo me quedé enganchado con la literatura, ¿no? Y digamos, fuiste afianzando ya vínculos con otros jóvenes similares a ti, es decir, ya iban formando, no sé si la figura de un club de lectura o algo similar, pero ya ibas sumando a compañeros que tenían este mismo gusto y afición por la literatura. En primaria no tanto, en primaria era más que nada este acercamiento con la oralidad, y en secundaria sí conocí, de hecho, muchos de mis mejores amigas que también son chicas. Patricia, por ejemplo, ella hacía poesía, leíamos juntos muchos libros. Katy, que ahora es médico, de hecho, Patty y Katy ahora son médicos y están ahí en primera línea en algunos casos. Sí les gustaba leer, ¿no? Leían y compartíamos lecturas. Tuvimos un profesor que a mí me gustó mucho y que siempre lo recuerdo, Javier Lima, que era un poco tosco en sus formas, pero fue uno de los pocos profesores que nos hizo leer en secundaria, ¿no? Perdón con mis perritos. Nos hizo leer Los perros hambrientos, nos hizo leer Los ríos profundos, nos acercó mucho más a esta literatura que escapaba de lo que usualmente se vendía como literatura, no sé, de autoayuda, ¿no? Que es la que usualmente se vende ahora en los colegios. Y eso es lo que me acercó bastante, ¿no? Por ahí, Pati, yo pensé que iba a estudiar literatura. De hecho, yo no pensé estudiar literatura, porque yo pensaba estudiar biología, me gustaba mucho esta idea, eso le cuento a muchos amigos. Yo miraba Dragon Ball como muchos niños de mi edad, y a mí me gustó mucho el doctor Maquijero, porque él creaba androides y todas estas cosas, ¿no? Yo dije, yo quiero ser como él y crear androides. Cuando postulé a la universidad me di cuenta que para los números yo era un cero a la izquierda. Y me gustaban más las letras, ¿no? Por ahí yo era mucho más habilidoso, entonces decidí explorar por ahí y acabé estudiando Derecho. Y en cuarto año, por un profesor que igual tenía amigos que leían, amigas que leían, compartíamos lecturas, y uno de mis profesores nos contó que él había abandonado biología en cuarto año para estudiar Derecho. Entonces yo envalentonado con eso decidí abandonar Derecho, hubo un problema en casa, y al final tuve que recular porque mi profesor me dijo, Juan, esto pasaba antes y antes así, por favor, termina tu carrera, te faltan solo 2 años, no me hagas caso a lo que he dicho, puedes estudiar paralelamente literatura, y así es como acabé en literatura, ¿no? Porque había muchos conflictos internos que pude resolverlos a través de la literatura, y muchos amigos que me acompañaron en este camino, ¿no? Amigos y amigas.
Entonces es bueno resaltar y destacar, nunca es tarde para involucrarse en la literatura, incluso si desde pequeño sientes que es un gusto solamente y no es como tu profesión o ocupación. Ya tenemos un ejemplo en Ruan, en su profesor además, que si en el camino descubres el gusto por leer, por conocer historias, por usar tu mente para llegar a espacios donde normalmente no llegarías, yo creo que nunca es tarde. Y bueno, se empieza por la biblioteca escolar, creo como muchos, como muchas hemos empezado buscando, ¿no? Tratando de encontrar textos que vayan con nuestros gustos, pero la lectura finalmente en todo sentido, ya sea narrativa, literatura, poesía, para los niños infantiles, es buena y es positiva, siempre incentivarla. Entonces, Rubán, ya conocemos un poco de cómo llegaste a tu gusto, a cómo descubriste que la literatura iba a ser el camino, que te iba a llenar, te iba a nutrir como ser humano. Ya vemos que quizás es muy, bueno, quizás no, considero que es importante que tus padres, digamos, te hayan apoyado, tu mamá profesora, tu papá policía, pero es importante tener el, ese apoyo, incluso en la literatura, ¿no? Porque si nuestros padres no nos fomentaran la lectura, es donde quizás no encontramos ese gusto. Y ahora sí, vamos a pasar, ya que te conocemos un poquito más, para quienes no te conocían, eh, vamos a conocer ahora sí cuál es o cómo llegas a relacionarte con Osvaldo Reynoso. ¿Tienes algún momento específico, algún día exacto en que lo conoces? ¿O podríamos separar cuando lo conoces a través de su literatura y luego ya cuando lo conoces en persona? Yo creo que es más lo segundo, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando estaba con mis primos ya en la secundaria, tenía un primo con el cual íbamos a jugar todos los sábados, los fines de semana a fútbol. Yo soy un cero a la izquierda para el fútbol también. Y un día, no sé a quién se le ocurrió hablar, estábamos en octubre y no ganábamos los partidos. Y alguien dijo, no, pues que en octubre no hay milagros, decían, ¿no? Y a mí se me quedó, dije, sería bonito hacer un cuento que tenga que ver con los milagros y octubre, ¿no? Y un día en La Cachina, porque en Arequipa, donde vivía, había un lugar que le decíamos La Cachina, que eran vendedores ambulantes que vendían de todo, ¿no? Y yo justo encontré este librito, era una edición muy popular que se llama Octubre no hay milagros. Dije, ¡hey, esta es mi idea! Dije. Y compré el librito porque quería ver quién me había copiado la idea, ¿no? Y me di cuenta que era cualquier cosa, o sea, mi idea era nada comparada con la novela. La primera cosa que leí de Osvaldo Reynoso fue En octubre no hay milagros. Y esta novela que fue muy potente para mí, porque te mostraba este lado cucufato, este lado oculto de la Lima, de esta Lima en época de procesión, ¿no? Que te vendía mientras te cargaba santos, por otro lado estaba haciendo fiestas, estaba haciendo orgías, cometían full actos pecaminosos mientras se golpeaban el pecho, ¿no? Y a mí me pareció súper genial esa postura, pero sobre todo el hecho de que, sí, pues al final, en octubre no había milagros, ¿no? O sea, porque no había una moraleja, no había un final feliz. Y me quedé con esto, me gustó mucho el tema de octubre no hay milagros, pero después cuando llegué a la academia, recién es cuando leo a Reynoso, ¿no? Y leo Los Inocentes. Y esta frase que es la que a mí me marca mucho, que es, algún día encontrarás un corazón a la altura de tu inocencia, ¿no? Que es la que escriben Los Inocentes. Entonces, es ahí donde conozco a Reynoso, solo esos dos libros, no sabía que había escrito más. Cuando ya estoy estudiando literatura, que son muchos años después, hay varios congresos a los que vamos, sobre todo considerando que no hay una escuela, no hay escuelas de literatura en el resto del país, sino especialidades de literatura en las escuelas de educación. Nosotros fuimos a un congreso de literatura en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Y hay uno de los invitados era Osvaldo Reynoso. Nosotros ya teníamos el proyecto de Aleteya, habíamos empezado, de hecho yo me había sumado porque Aleteya lo inician otros compañeros, y hacemos una pequeña expoventa de libros, y conocemos a Osvaldo, que daba sus libros, que decía este discurso de siempre, ¿no? Uh, yo siempre me pirateaba mis libros y agarraba su maletita y sacaba sus libros y los vendía a 10 soles, 15 soles, y todos encantados porque era con firmas, ¿no? Entonces ahí es donde conocemos a Osvaldo, y él agarra y dice, para aquellos que quieran trabajar algún proyecto, alguna cosa, tomen mi número, yo los llamo. Igual yo estaba en la delegación de los estudiantes de literatura, porque queríamos pelear la sede para llevárnosla a la equipa, a la escuela de literatura. No ganamos, pero al menos ganamos contactos, ¿no? Pasaron varios años, leí un poco más de Osvaldo ya en la carrera,
y yo empecé a trabajar un proyecto en una municipalidad que tenía que ver con la lectura. Y había un presupuesto para hacer una visita de un escritor. Entonces me dijeron, tú propon. Yo le escribí a Osvaldo, tenía su correo, me respondió al toque, me dijo que estaba encantado de venir a Arequipa. Sus requerimientos no eran como ponme un hotel 5 estrellas, quiero venir en un avión en un avión con 2 asientos, nada, sino ponme el pasaje de avión porque no puedo por mi edad, ponme un buen cuarto donde pueda dormir tranquilo y un par de chelas, me dijo, ¿no? Que es lo que, que es lo que siempre le pedía. Y Que eso logramos además, hacer eso. que eso ayuda además, Ruan, eso ayuda a describir a cómo era para quienes conocen a Osvaldo, el escritor, pero quizás no tanto el ser humano o el hombre detrás de, él era de ese tipo, ¿no? Es decir, todas las personas que hemos sido alguna vez marginadas, los outcasts de la sociedad, que siempre somos las minorías o que somos las cuotas en diferentes espacios, creo que nos hubiéramos entendido muy bien con él, ¿no? Él entendía mucho estas causas y como ya tú señalas, renegaba de los lujos, de los privilegios, digamos, ya demasiado ostentosos, de esa parte de la sociedad. Entonces, esto que tú nos cuentas, que sea muy, muy sencillo a la hora de pedir requerimientos para el tipo de traslado, de alguna manera nos pinta o nos da una idea de cómo era este ser humano, ¿no? Desprendido de las cosas materiales, y bueno, más adelante vamos a tocar alguno de esos temas también, ¿no? Sí, Osvaldo en realidad era, o sea, era un revolucionario, ¿no? Él murió en su ley, ¿no? Porque el hecho de piratearse o vender sus propios libros era una forma de pelear con esta bandera de democratización del libro y la lectura, ¿no? Que era que él mismo vendía sus libros, por un lado. Por otro lado, como para completar y redondear la idea, Osvaldo vino, estuvo finalmente, fue una semana intensa porque lo llevamos a colegios, reuniones con padres, reuniones con docentes, reuniones en mercados, y fue genial porque Osvaldo no se ponía en este pedestal que muchos escritores se ponen últimamente, porque mucha gente, ¿qué es lo que hace? Se para en su pedestal, saca pecho y dice, no sé, utiliza, no sé, la sintaxis de la onomatopeya, del parangón del universo para explicarte, tienes que hablar bien. Entonces, Osvaldo llegaba a las personas porque entendía el lenguaje, o sea, y precisamente él se alimentaba del lenguaje popular para escribir, ¿no? Entonces, ahí es donde Osvaldo también tenía esta bronca con el poder, porque a él no le gustaba esta ostentación excesiva del poder. Él siempre dijo, o en varios comunicados o varias participaciones en prensa, decía que él estaba en contra del poder y que él no creía tampoco mucho en los políticos ni nada de esto, ¿no? Y que también muchos saben que por eso también se fue a China, ¿no? En una época de su vida. Y justamente en algún momento te escuché decir o lo leí, que tú decías que Osvaldo Reynoso te hacía ver la vida de una manera diferente, ¿no? Sí, Osvaldo siempre tenía esta visión de la vida y la comida. Hay algo que Osvaldo siempre tenía un gusto excesivo por la picantería o por la buena comida. Siempre le gustaba saborear. Cada vez que venía a Arequipa nos llevaba a una picantería, nos llamaba Ram, vamos a esta picantería. Venía Orlando Maceira a veces otros escritores, que siempre le gustaba compartir. Pero él siempre decía, a ver, mira, huele esto, aprende esto, qué es lo que tiene esto. Siempre también tenía esta relación con la comida y que él decía que era como, o sea, escribir un buen libro, escribir un buen texto era como hacer una buena comida, un buen plato, ¿no? Que había que saber qué ingredientes poner, cuándo ponerlos, cuánto tiempo macerarlos, y a eso también él aplicaba en su propia escritura, ¿no? Y él tenía esta virtud o característica que era compartir. Compartía la mayor cantidad de tiempo posible. Compartía sobre todo historias. Además de su conocimiento, siempre le gustaba compartir este conocimiento a partir de historias, que muchas veces esas historias se convertían en cuentos o en textos que publicaba en sus libros siguientes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, y quiero aprovechar para agradecer a Estrella Fugaz, nos está mandando muchos comentarios súper bonitos y apoyando la lectura, motivando que la gente lea. Y como dice, Osvaldo Reynoso es un más be o must to have to, o sea, es una persona que hay que leer sí o sí, si quieres saber de literatura contemporánea, peruana, y algunos con temáticas LGBT, Osvaldo Reynoso es definitivamente alguien a quien hay que leer. Y ahora,
ya que sabemos lo mucho que te inspiraba, además por tus palabras, Rubán, Osvaldo, ¿cómo es ya esta relación editor-escritor? ¿No? Porque, digamos, hasta ese momento tú lo seguías, ya tenían una comunicación, tenían una buena relación, pero ¿cómo empieza a nacer esta relación editor-escritor? Bueno, básicamente todo parte ya de ese trabajo que hicimos en Caima, en esta municipalidad, porque pasamos mucho tiempo juntos en las actividades. Yo tenía que hacer de decán también porque no había presupuesto para más personas, así que solo era yo moviéndome con todos. Y empezó a escribir, me empezó a contar cosas y yo le conté que también era editor, que teníamos un pequeño proyecto que ahora ya no es tan pequeño porque Alete ya, después de 12 años de trabajo, ya tiene un espacio que hay cierto sector de la gente que sí lo reconoce, ya saben que es Aleteya, no solo dentro, sino fuera del país. Pero en ese entonces, Aleteya nadie la conocía, ¿no? Aleteya era un grupo que publicaba una que otra cosita dentro de Arequipa, y ni siquiera dentro de Arequipa, sino dentro de la Escuela de Literatura y Lingüística de la UNSA. Para esto, Osvaldo ya había publicado con una editorial arequipeña que es Cascahuesos, de José Córdoba, que es una de las editoriales más importantes del sur y creo yo, una de las más importantes editoriales independientes latinoamericanas, porque también tiene bastante trayectoria y ha publicado mucho. Y una de las apuestas que hizo Disculpa que te corte, Osvaldo, pero, disculpa que te corte, solo para más o menos en el tiempo ordenarnos o ubicarnos una parte en el tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Porque ya el primer libro que editan, el su último libro es en el 2014, ahorita vamos a decir cuál es, ya muchos saben de repente cuál es, pero ahorita esto que nos comentas, ¿en qué año más o menos se sitúa? Para saber en qué parte de la historia está. no tengo la fecha 2010, exacta. 2011. No, 2012 o 2013 me parece, porque Okay. no había mucha distancia de tiempo. Y ese libro que se llama En busca de la sonrisa encontrada, ese libro es el que publica con Cascahuesos, ¿no? Ya lo conocíamos Osvaldo. Osvaldo había venido más veces porque se lo invitó a la Feria del Libro de Arequipa y se aprovechó para llevarlo a la Escuela de Literatura, ¿no? Yo para ese entonces ya había logrado tentar un cargo político dentro de la universidad, era consejero de facultad, y una de mis propuestas fue, si vienen escritores, hay que llevarlos a que hablen con los estudiantes de literatura. Y Osvaldo siempre, ¿no? Solamente le pusimos el taxi y fue, habló con los estudiantes, le gustaba hablar con los estudiantes, y más si eran de literatura. Y a partir de ahí como que nos enseñó la sonrisa, en busca de la sonrisa encontrada. Después de este encuentro que tuvimos el 2013, sí, 2013 me parece, varios años después, de haberle contado también lo de la editorial, él me manda un texto escrito por courier y me dice, oye, esto es lo que ha avanzado y me gustaría que lo leas. Yo lo leo, le digo, oye, sí, me gusta porque ¿quién iba a pensar que Osvaldo, un escritor con tanta trayectoria, iba como que a apostar por una editorial independiente que todavía no tenía el espacio que tiene ahora, ¿no? Y yo tampoco, por eso le dije a Osvaldo, o sea, no era como que, oye, Osvaldo, si quieres puedes publicar algo aquí, ¿no? Nunca hubo esa intención, porque entendíamos que en ese momento todavía no estábamos preparados para ese trabajo, ¿no? Y ahí es Estamos donde hablando de los primeros escritos de Arequipa, Lámpara Lámpara Incandescente. Incandescente. Ajá, ese libro después se convertiría en Arequipa, Lámpara Incandescente. 2012, ¿no? En busca de la sonrisa encontrada fue publicada en 2012 por Cascahuesos, y ahí José Córdoba es el editor actual de ese sello editorial, ¿no? Pero escribió esto, luego volvió a venir para alguna otra invitación que le hicieron, lo invitaron al Hey Festival, creo que eso ya fue después, antes de esto, se me está enredando un poco el tiempo, pero nos mandó esto, luego me dijo que había compartido este mismo texto con Orlando Maceira, que es otro escritor arequipeño, con el cual también tiene una relación de larga data, más antigua que conmigo, porque lo conocí más tiempo Orlando. Y después Orlando me dijo, oye, Osvaldo me ha dicho que quiere publicar contigo. Y yo le dije, oye, pero yo no tengo como que, no hay mucho que ofrecer desde Aleteya, ¿no? Porque todavía no tenía el trabajo en prensa, ni siquiera tenía presupuesto para editar el libro, ¿no? Entonces ahí Osvaldo me escribió ya diciéndome esto, me llamó por teléfono, me dijo, Juan, mira, yo tengo esto y quiero publicar contigo, porque este texto ha sido
se ha vuelto a escribir después de que he estado en esta visita en Arequipa, y me gustaría apoyarte además porque he visto tu trabajo, he visto que estás haciendo las cosas de manera ordenada, pero tienes que hacer determinadas cosas. Y una de las cosas que sí me dijo, y ahí es, o sea, Osvaldo es una pieza importante para el crecimiento de Aleteia, porque Osvaldo, primero, cree en el proyecto, que creo que es lo más importante en un primer momento, y segundo, también la tiene clara, porque me dice, Juan, legalízate, porque hasta ese entonces Aleteia era un grupo editorial como muchos que inician sin Un legalizar, colectivo. sin estar legalizados, era un colectivo, no teníamos presencia jurídica, digamos, a pesar de que yo había estudiado Ujú. Derecho. Pero yo le tenía terror, como muchos de los microempresarios, a la SUNAT, ¿no? De hecho, igual la SUNAT me cayó años después, ¿no? Pero Como yo tenía todo. miedo a eso. Pero Osvaldo me dijo, no te preocupes, porque al menos con este libro vas a poder entrar en librerías y en eso te voy a apoyar yo, ¿no? Y es así como Ujú, incluso vamos a presentar este libro en la Feria del Libro de Lima. Entonces yo ujú. ni por, o sea, nunca pensé que iba a presentar un libro en ese momento en la FIL Lima, ¿no? Porque para mí eso era Ujú, un lugar todavía inalcanzable en ese momento de LT. Pasa el ujú. tiempo, vamos corrigiendo, me va mandando algunas cosas, algunos ajustes Osvaldo. Para esto, Orlando Maceira juega un rol importantísimo porque él fungió también de corrector de Osvaldo, le daba muchas más sugerencias que yo, porque yo honestamente en ese momento estaba cohibido por la figura de Osvaldo, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué te voy a corregir? O sea, primero, yo soy un Exacto, estudiante, voy a estudiar literatura. Segundo, exacto. recién estaba metido al mundo editorial. También otra persona que apoyó bastante fue Augusto Carrasco, que ahora también trabaja con nosotros y también trabaja para Planeta. Pero yo no Ujú, podía corregirle gran cosa a Osvaldo, más que, no sé, oye Osvaldo, creo que acá te faltó ponerle tilde, ¿no? Pero más allá de eso no podía. Y sí, ujú. como darle mis impresiones, Claro, que eso sí le ayudó, es por ¿no? el respeto, es por el gran respeto y admiración que sentías por él. Pero ¿y qué tanto esta relación que tenía ya tú con Osvaldo y que ibas a ser finalmente su editor para Arequipa, Lámpara Incandescente, eh, llega a ese punto, ¿no? Porque digamos, él también, y una de las razones por las que él no le gustaba o no estaba interesado en las grandes editoriales era porque no quería pasar por un filtro tan grande, ¿no? Que termine transformando su idea original en algo comercial, en algo banal, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a ese punto en que, ok, sí, te voy a corregir cuestiones quizás, ya tú nos explicarás, literarias súper puntuales, o hubo cambios grandes y drásticos? Porque, y acá cabe la pregunta, muchos consideran que este libro podría ser un libro autobiográfico. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿O Sí, cómo o lo sea, sientes? ¿Cómo lo sientes? como te comento, el trabajo con Osvaldo aquí era más que nada mis impresiones de las lecturas que le daba, y él adecuaba mis impresiones, las impresiones de otras personas que también leían este texto, no solo Orlando, sino otros escritores que también estaban en este círculo sobre el cual se apoyaba Osvaldo, y él acomodaba esto de acuerdo a esas conversaciones. O sea, digamos que el trabajo de edición con Osvaldo fue un trabajo de conversaciones puras y llanas, de las cuales el resultado era que él acomoda sus propios textos. Osvaldo se corregía bastante a sí mismo. Alguna vez me ayudó en corregir un texto que yo mandé para una ponencia y me sentaba y me decía, mira, Juan, modifica esto, quita aquí. De hecho, él me editó más a mí que yo a él. Entonces, ahí el trabajo va por ese lado, ¿no? Un nivel de edición como el que podría ser ahora, presionar más a mis autores, por ejemplo, en ese momento no lo tenía. Ujú, Por la experiencia y, como te digo, por el respeto. Y Osvaldo también sí se moderó bastante a la hora de compartir lo que él quería, ¿no? O sea, tampoco es que de hecho, la última parte, que es la coda de la lámpara incandescente, me dijo, Juan, ¿va o no va? Yo le dije que vaya, porque esa es la picardía, ¿no? Porque la coda, si es que has leído la lámpara incandescente, es una crítica muy ponzoñosa, si queremos decir, a esta doble moral en torno al plan lector, por ejemplo, cuando hay otras ujú. cosas que también se dejan de lado en torno a la educación. Entonces, yo, o sea, Osvaldo sí tenía como que algunas reservas y yo sí traté de apoyarlo en lo que él se mandaba, ¿no? Porque al menos creo que ese era mi chamba como editor, como que no cerrarlo tanto, al menos en ese momento, ¿no? O sea, si ahora estaríamos
tampoco podría corregirle mucho porque sí entendía lo que él quería transmitir, sí entendía su posición política, porque incluso es una posición política, eh, pero, pero ese era el trabajo, ¿no? O sea, más que nada conversaciones, apreciaciones de lo que yo tenía y él las adecuaba conforme a él podía ver lo que funcionase o no, ¿no? Ahora, Entonces sobre el podríamos tema de pensar autobiográfico, sí me que contó varias tanto... cosas, ¿no? Ajá. Sí, 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 termina la idea. No, no, era con eso, o sea, sobre el tema autobiográfico, sí, o sea, me dijo, acá hay muchas cosas que puedes utilizar de de tu vida personal, de tu vida diaria, porque no puedes desligarte tampoco de este espacio, me decía. O sea, sería mentir que tú te desligues de tu propia realidad. Es imposible, me dijo. Ujú, ujú, ujú. Eh, y bueno, en realidad dentro de este libro de Arequipa, Lámpara Incandescente, hay detalles pues que saltan a la vista, como por ejemplo la dedicatoria a tres personas muy especiales, ¿no? Por parte de... y que va conectado con lo que dices, porque eh, en algún momento quizás ese feedback que le daban tanto tú como Orlando y otras personas, hacía que Osvaldo termine a raíz del feedback o de inquietudes de ustedes, quizás iba creando más páginas y más páginas y más páginas para lo que finalmente iba a ser el libro, ¿no? Ya como tal. ¿Consideras, teniendo en cuenta a estos personajes y a esta dedicatoria, que tú podrías ser alguno de ellos? ¿Consideras que se inspiró quizás en ti o en los jóvenes que estaban en ese momento dándole este feedback? Sí, o sea, yo sí estoy convencido porque él incluso dijo, la lámpara incandescente, o sea, era una trilogía. Su propuesta era esta, ¿no? Es En busca de la sonrisa encontrada, la lámpara incandescente y el capricho en azul. Y él decía, en la búsqueda de la sonrisa encontrada, planteo mi estética, que era lo homoerótico, que él varias veces habló de esto, y en Arequipa, lámpara incandescente, regreso a Arequipa después de muchos años, porque él no habló muchísimo, o sea, el libro donde Osvaldo Reynoso habla mucho más de Arequipa es en La lámpara incandescente, incluso por el título, porque el otro libro por el cual habla, manifiesta, se expresa de Arequipa es Los eunucos inmortales, ¿no? Entonces, sí, Osvaldo se inspiró mucho en sus vivencias, en los jóvenes que lo rodeamos, eh, pero también él me comentó, y de hecho lo cuenta en el texto, ¿no? Un amigo que tuvo y que se suicidó, ¿no? Entonces, su relación, interrelación con la realidad, sí es la que afectó, la que construyó mucho de este texto que es La lámpara incandescente, ¿no? Que también es no termina de ser una novela, sino es una cosa un poco más híbrida, ¿no? Que era lo que ya Oswald estaba tratando de hacer desde En busca de la sonrisa encontrada, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú, Juan, podrías ser Sergio? Yo creo que Sergio es la suma de todos los muchachos con el rostro del Perú que decía Osvaldo, ¿no? Puede ser yo, puede ser Orlando, puede ser cualquier persona que haya conocido y que eran como Osvaldo decía, ¿no? Los inocentes. O sea, son mis inocentes, decía. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ya que lo mencionaste y es parte, como ya nos acabas de decir, de esta trilogía, vamos a hablar de este libro que ojalá, mi idea no es poner el dedo en la llaga y no sé qué sentimientos se generen, quizás sentimientos encontrados, como ya solemos decir, pero ¿qué se te viene a la mente cuando te mencionan Capricho en Azul? Capricho en Azul era un libro que íbamos a trabajar, íbamos a sacar con Osvaldo, pero sobrevino su muerte, así que digamos que es un sueño frustrado y eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Un sueño frustrado. Uh -huh. Y bueno, ya estaban, ya incluso, o sea, eran días solamente, esto creo que ya lo has comentado en algún momento, pero eran días en que ya iba a estar ya esta parte, digamos, administrativa que siempre hay, que es una firma de contrato, ya la parte formal, pero tú ya tenías incluso el machote, ya tenías, ya, ya lo tenías, o sea, ya tenías en tus manos y solo faltaba el permiso final para entrar al proceso de publicación o de difusión, ya, ¿no? De impresión. ¿Cuáles son las últimas ideas
en cuanto a esta etapa, estamos hablando de días, ojo, semana, 1 o 2 semanas previas a su muerte, en estas comunicaciones que tú tenías con él, ¿cuáles eran las últimas apreciaciones, las últimas ideas que él te daba sobre Capricho en Azul? Él estaba muy contento porque me dijo, con esto ya yo cierro mi obra, con esto ya puedo trabajar, porque además él había terminado otro libro igual de importante y que le había demandado casi toda su vida creativa, ¿no? Que era Huamanga Huamanga, que era una novela que hablaba sobre la violencia política. Yo nunca llegué a ver ese texto, me hubiera gustado ver, pero con Huamanga Huamanga, Osvaldo sí tenía algo muy potente que decir, creo yo, por lo que él me contaba, ¿no? Entonces ahí cuando habló de Huamanga Huamanga, me dijo, Juan, ¿te acuerdas que en la lámpara mencioné esto? Yo leí en algunos otros textos que él siempre hablaba de la lámpara, en La sonrisa encontrada también hablaba de Huamanga Huamanga, esa novela que no podía terminar y que demandaba años porque eso era hablar de la herida abierta que es el Perú. Y eso, creo que eso es lo que más recuerdo de esta parte de Osvaldo, ¿no? De esta potencia más de Huamanga Huamanga que de Capricho en Azul. Y solamente fue por un tema, luego que fallece Osvaldo, incluso estos compromisos de palabra, no había manera de rescatarlos. ¿En quién recayó los derechos o esa parte técnica, burocrática para el proceso de publicación del libro? Hay una normativa legal en el Perú que todos tenemos que respetar, ¿no? Entonces, en ese respeto irrestricto de las normas, yo creo que todos tendríamos que respetar, ¿no? O sea, puedes hablar de tecnicismos, todo lo que quieras, sin embargo, si hablamos de cultura y si hablamos de luchar por la defensa o por el cambio del statu quo, también tenemos que hablar por este respeto de las normas y por ahí, o sea, puede llamarse mucha frustración, mucho temor, pero aún así, es ya, o sea, hay algo que yo aprendí en derecho, ¿no? Cuando uno está vivo, es sujeto de derecho. Cuando uno muere, es objeto de derecho, se convierte en una cosa. Y si es que ha dejado una herencia, o sea, la herencia se tiene que respetar, ¿no? O sea, la voluntad testifica, a través de un testamento se tiene que respetar. O sea, se puede juzgar, se puede hacer lo que quiera, pero precisamente por esto nace el derecho, para mantener este equilibrio de las relaciones, este contrato social que todos tenemos que respetar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Alfaguara va a ser un gran trabajo a la hora de democratizar todavía más, Osvaldo. Sí hay una cuestión ahí que a veces es un poco contradictoria por el tema de que Osvaldo, como muchos autores de izquierda, entran ahora a trabajar con una transnacional. Eso ya supongo que es algo que, como dicen en la crítica marxista, esperemos que pasen 50 años a ver qué pasa, si las ratas se lo han comido o no, ¿no? Entonces pasa por ese proceso, creo yo. Y justamente lo que tú mencionas es importante destacar porque justo en el primer capítulo de Capricho en Azul hay una parte que quisiera compartir porque además ya con esto sí tenemos claro y tendríamos claro de lo que pensaba Osvaldo al respecto. Voy a pasar a leer un extracto solamente de este primer capítulo y donde se refiere justamente a lo que tú más o menos señalas, ¿no? Sobre el tema de las editoriales transnacionales. Y dice así: en cuanto a que si le pidieran que él publicara con una de estas editoriales, él precisaba que tendría que desarrollar una historia sobre el descubrimiento de un antiguo escándalo de homosexualidad, con asesinatos y suicidios que la familia trataba de ocultar en aras de prestigio y su moral. Describiría con detalle escenas de sexo duro en todas las formas y maneras, y también crueles violaciones. La ambientaría en el Perú, y así podría insertar alguna historia de la violencia extraída del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Una vez terminada, la presentaría a la más prestigiosa editorial transnacional y acataría algunas recomendaciones, como por ejemplo, eliminar algunos términos locales para facilitar una rápida y fácil traducción a cualquier idioma. Trabajar el perfil psicológico de algunos personajes para ponerlos como ejemplo a fin de que los lectores puedan resolver problemas cotidianos que los agobien, desarrollar historias relacionadas con el matrimonio homosexual.
Si la aceptan, me prepararía para una larga e intensa labor de entrevistas por todos los medios de comunicación, claro, programadas por los departamentos de publicidad e imagen de la transnacional. En mi casa tendría ya listas las maletas para concurrir a las ferias internacionales del libro y colocaría mi retrato en la galería de ilustres escritores peruanos como Valdelomar, Ciro Alegría, Martín Adán, Arguedas, Vallejo, Vargas Llosa, en fin. Firmaría un contrato para publicar cada año una novela, ganaría mucho dinero y se cumpliría mi gran deseo de dedicarme exclusivamente a la creación y dejar de conversar con estudiantes de colegios y universidades, y de amaneceres tomando cerveza con patas escritores en huariques de los pueblos más alejados de Lima e instalarme en Barcelona para ver mejor la realidad del Perú. Pero no, nunca. No tengo nada que ver con la cultura del espectáculo, del éxito, de la banalidad. Toda mi creación narrativa, anarquía estética y orgía de sensaciones siempre ha estado dirigida a los pobres de mi patria y a los chibolos que lloran encerrados en su dormitorio. Y yo creo que con estas palabras o con este pequeño extracto podemos ya saber qué pensaba Osvaldo, y eso lo dejo ya para la creatividad de todas las personas, quizás lo han seguido, qué más o menos pensaría él en esos momentos, ¿no? Al ver que por cuestiones de la vida su texto terminó en otra editorial, ¿no? O esta trilogía que él tenía pensada no terminó finalmente contigo, ¿no? Y tu editorial. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas palabras como estas, ¿no? De este extracto del libro de Osvaldo. Osvaldo ha dejado muchos textos, ¿no? O sea, no solo Capricho, no solo Lámpara, tienes En busca de Aladino, Los eunucos inmortales, tienes Los inocentes, que es el más conocido. Entonces, eso es algo que vas a encontrar desperdigado, fragmentos que vas a encontrar desperdigados en internet, vas a encontrar desperdigadas entrevistas, porque Osvaldo tenía muchas cosas que decir y siempre las decía y no se callaba nada, ¿no? Entonces, incluso en La lámpara incandescente, él habla un poco acerca de esto, ¿no? Y ahí en La lámpara incandescente él me dijo, oye, o sea, siempre te preguntaba, ¿no? Porque creo que Osvaldo siempre era de las personas que te estaba testeando, ¿no? Te decía, oye, pongo esto, no te pongo esto. Como te conté en la parte de la coda de La lámpara incandescente, sobre esta crítica que hace, ¿no? Que él dice, voy a poner coda, pero en realidad es una joda, me dijo. Entonces, tiene que ver mucho con esto, o sea, estas codas que Osvaldo ha dejado o deja, y que igual ya es algo que el devenir del tiempo va a marcar, ¿no? Porque él, no olvidemos que Osvaldo tenía una postura política que no agradaba a muchos, ¿no? O sea, Osvaldo, creo que hay varias entrevistas donde anuncia que él sí era de izquierda, pero una izquierda, o sea, no decía que era de izquierda, sino era una izquierda más comprometida con el pueblo, él decía, ¿no? Incluso había algún comentario donde alguna vez él se refería no a conflicto armado interno, sino a guerra popular. ¿Y por qué guerra popular? Porque la gente que había muerto era gente del pueblo. Y con eso tienes, y eso lo dice un poco en La lámpara, en uno de sus textos, y habla de esto, ¿no? O sea, aquí hubo una guerra popular donde el pueblo se enfrentó contra el pueblo y los únicos que sufrieron fueron el pueblo, ¿no? Y por eso era guerra popular. Y por eso fue muy criticado Osvaldo Reynoso. Era muy criticado precisamente por esto y yo creo que ha sido así, ¿no? O sea, él ha tratado de seguir en esa línea hasta donde ha podido. Incluso en octubre No hay milagros, que es el tercer libro que él publica y que, bueno, ha sido justamente el más criticado, ¿no? Por las temáticas que tú ya nos has escrito en algún momento. Y quiero destacar eso que tú nos comentabas, de que a él le gustaba compartir con jóvenes, le gustaba compartir con estudiantes. Y creo que esa palabra, que hoy en día es tan importante, se está perdiendo, ¿no? El compartir y pasar momentos sencillos, pero muy valiosos en la vida de las personas, ¿no? Y también quisiera rescatar lo que tú decías sobre que nuestro país o el Perú es una herida abierta, ¿no? Y que también calza en esta situación en la que estamos hablando, de un tema de salud mundial y en nuestro país, esta frase, ¿no? De que el Perú efectivamente es una herida abierta.
Sí, o sea, yo creo que Osvaldo, como muchos escritores peruanos que han tenido, que han tenido un discurso político, o sea, tienes Osvaldo Reynoso, tienes Arguedas, tienes... Hay un libro que es de un escritor que no se lo reconoce mucho, que es Marcos Yauri Monteros, que él escribe sobre... O sea, hay un gran problema que también no se está viendo mucho, que es el problema del agua, ¿no? Que sabe ver a futuro, pero hay muchos libros que hablan sobre esto, por ejemplo. Entonces, muchos escritores, Escorza, con Redoble por Rancas, por ejemplo, tienen esta postura de criticar un poco sobre lo mal que van las cosas, ¿no? Y yo creo que sí son necesarios porque incluso Ciro Alegría con los perros hambrientos, ¿no? Este abuso que había hacia los indios, hacia los campesinos, y que creo que se puede ver traducido ahora en la discriminación, y no solo en la discriminación por raza, ¿no? Es incluso en la discriminación por género. Y es bueno visibilizar eso porque el Perú, o sea, estamos haciendo escándalo en Facebook por esto de esta persona que ha sido asesinada en Estados Unidos, pero la gente hace burla en cierta forma de este militar de Juliaca que ha sido desaparecido y que recientemente ha aparecido en extrañas circunstancias, o las denuncias que hacen ahora mediáticamente estos actores del fondo y sitio y se relativiza su papel, ¿no? Eso también es discriminación y muchos escritores como Osvaldo sí están abiertamente en contra de la discriminación porque eso no era el Perú que ellos querían. El Perú que ellos querían era algo diferente. Y Osvaldo siempre lo dice, incluso en La Lámpara, ¿no? El Perú que yo quiero es un Perú diferente, que estaría sane, ¿no? Que pueda haber la sonrisa, o sea, haber encontrado la sonrisa que buscaba en el primer libro, ¿no? Entonces va por ese lado, por esa línea, creo. Y en ese camino estamos, y como bien señalas, esta cuarentena, esta pandemia ha visibilizado todo lo mal que está en nuestro país y que necesitamos, pues, si es una herida, como decía Osvaldo, una herida abierta es el Perú, necesitamos una cirugía, pues, entera, ¿no? Un trasplante de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido para ti desde editorial? Ya sabemos que de por sí el tema de las editoriales independientes es difícil. ¿Cómo ha sido este proceso de cuarentena? ¿Cómo era previo y cómo era ahora? ¿Y qué es más o menos lo que tú piensas que se viene, no? Mira, previo al ETI estaba un proceso de franco crecimiento junto con editoriales independientes del Perú. Las editoriales independientes en el Perú estaban agarrando fuerza. Había un evento importante que lo organizábamos con el Ministerio de Cultura, que es la Independiente, pero editoriales peruanas, y nosotros teníamos clarísimo que el camino de la profesionalización y seguir trabajando por un bienestar común, por un horizonte común, nos permitiría crecer a todos, ¿no? Y generar un ecosistema que nos permita vivir a todos de una forma, de un buen vivir, si queremos decirlo, ¿no? Donde convivíamos las transnacionales, las editoriales que promovían la biodiversidad, las cadenas de libros, las librerías independientes, los mediadores de lectura, todos ellos podíamos convivir en armonía en tanto se reconozcan los espacios de los agentes de la cadena productiva del libro, ¿no? Todo era bacán hasta ese entonces. La propuesta del Independiente era una propuesta muy fuerte este año porque con los 16 millones que se habían aprobado con este decreto de urgencia, iba a haber un presupuesto destinado para hacerla independiente, pero no vino la cuarentena, el MEF no transfirió el dinero hasta ahora, por eso estamos haciendo constantemente llamamiento, porque los 50 millones que se han transferido al Ministerio de Cultura es para todo el sector cultural. Y para todo el sector cultural, 50 millones de soles es insuficiente. Hay muchas personas, en artes escénicas sobre todo, que tienen más niveles de informalidad que en otros, y son los que también están pasando peor. Y a eso tenemos que apuntar también, o sea, 50 millones, o sea, 50 millones, si es que es cierto este préstamo que le han hecho al comercio, son 10 millones menos, son 10 millones más del préstamo que le han hecho al comercio, ¿no? Si el comercio, que es una empresa grande, necesita 40 millones para sobrevivir, imagínate el sector cultural con 50 millones que no puede hacer mucho, ¿no? Se nos está quitando la respiración. Entonces, en ese proceso, la independiente y las cosas que hacemos los editoriales independientes del Perú es fortalecer los canales, fortalecer los sellos editoriales, las iniciativas editoriales que tenemos en los asociados, convocar a que otros también se asocien a editoriales independientes del Perú, porque tenemos claro que
este espacio es ganado no para una o para dos editoriales, este espacio debe ser ganado para todas las editoriales independientes de Perú a lo largo y ancho de este país. No solamente las de Lima, no solamente las de Arequipa, sino para todos y cada uno de aquellos emprendimientos que son parte de lo que la UNESCO ha denominado, o el Banco Interamericano de Desarrollo, la economía naranja, ¿no? Que puede dar más réditos a largo y mediano plazo que las industrias extractivas, por ejemplo. Ahora, lo que estamos haciendo en la cuarentena es reinventarnos, porque, como te dije al principio, la cultura es más importante y tiene un rol trascendental en procesos de crisis, porque nos permite mantener unido este tejido de la sociedad y nos permite además seguir siendo humanos, esta búsqueda de la humanidad, ¿no? Y yo creo que por ahí estamos apuntando también desde Editoriales Independientes del Perú, tratando de ver estos 16 millones para el sector del libro, tratando de replantear la independiente, igual exigir al MINCU que trabajemos juntos, que de hecho hay un trabajo conjunto. Alejandro Neira es un ministro que esperamos, muchos tenemos fe en él, me incluyo, y creo que puede hacer mejor las cosas porque está dando algunos gestos, ¿no? O sea, a diferencia de la anterior ministra no aparecía ni siquiera en prensa, ¿no? Sino cuando ya supo que estaba afuera. En cambio, Alejandro Neira ya ha ido a la selva a conversar con las comunidades originarias, ha tenido varias reuniones con varios representantes del sector cultura, están moviéndose el tema, ya se reglamentó por fin esto de los 16 millones de decreto de urgencia para el sector libro, solo falta que nos den el dinero. Entonces, por ahí va este trabajo, que es un trabajo constante, un trabajo donde tenemos reuniones casi todos los días dentro de las editoriales independientes del Perú, hay comisiones de trabajo. A nivel de editorial, ya como editorial individualmente, nosotros estamos trabajando para fortalecer mucho la marca, porque hasta ahora, por ejemplo, hay algo pendiente que no hay un protocolo de delivery para editoriales, por ejemplo. Sí para librerías. Estás con el micro apagado, Yana. Ah, sí. No, no, sigue, termina y te hago la pregunta luego. Claro, entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo, nos reinventamos, creemos mucho en los libros, tenemos un lema en Aleteya que es leer y resistir, teníamos un evento llamado Santos Libros, que habíamos ganado un fondo del Ministerio de Cultura que no se ha podido realizar en el formato físico, pero sí en el formato virtual, ¿no? Hemos hecho conferencias, conversatorios, videos durante todo un mes, todo abril, como si nunca hubiera pasado la pandemia por nosotros, ¿no? Pero a nivel ventas, que es la parte ya, o sea, no solo de pan, no solo de espíritu vive el hombre, sino también de pan, ahí estamos un poco complicados, ¿no? Porque no podemos vender libros todavía, hay algunas librerías que han cerrado y no, o sea, ya se rompió la cadena de pagos, y estamos sufriendo un poco por ahí, pero estamos viviendo de los ahorros, o sea, al menos digamos que Aleteyan era una editorial y su editor y el equipo que tenemos en cierta forma más privilegiados que otros, ¿no? Porque incluso el hecho de tener internet para conversar contigo es un privilegio. Y es bueno reconocer que es un privilegio y que tenemos que, al menos desde este espacio, reclamar porque no tiene que ser así. Esto debería ser para todos. Mi mamá, que es docente, y con esto cierro, esta parte de la intervención, me acaba de decir que ha hablado con dos de sus estudiantes llorando porque ya no pueden pagar el teléfono y les van a cortar. Me dice, ¿qué hago, no? Mamá, hagamos una carta y la publicamos a ver quién nos apoya, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, una colega ha dicho, ya yo le voy a pagar el celular a estos niños porque no se pueden quedar sin educación. Así hay muchos héroes que están pasando desapercibidos y que son ellos los que están haciendo el Perú ahora. Ellos más que la gente que sale al mediodía a hablar, que los que se hacen préstamos millonarios, los que hacen suspensión perfecta, los que están haciendo el Perú de verdad son esas personas anónimas que están luchando por mantener el Perú unido a pesar de las circunstancias. Uh-huh. Uh-huh. Esos chicos que se van para recibir clases al monte más alto de sus pueblos, esos niños, esos estudiantes universitarios que se han convertido en profesores para tratar de buscar la señal de radio, ¿no? Que hemos visto ejemplos, y ciertamente por eso molestan grandemente cuando presupuestos tan pequeños como el Ministerio de Cultura se van hacia otras personas, hacia a otros gastos que poco pues o nada favorecen a la sociedad y a esta forma en la que estamos. Yo te iba a preguntar, ¿cuántos libros es que tiene publicado Aleteya? Tenemos publicados más de 50 títulos
Estamos en un proceso de digitalización, de hecho estoy estudiando para hacer los ebooks, es necesario, Ujú, como ujú, todos, y el plan es digitalizarlos todos, ¿no? O sea, lo bueno es que esta cuarentena nos ha obligado a repensar las cosas. Y lo genial de estar en el sector cultural es que la creatividad es quizá nuestra única arma para ujú. sobrevivir y para vivir. Y es Exacto. lo que no se nos agota, ¿no? Estamos ahí cosechando creatividad más que antes. Ujú, ujú. Y solo para ya para ir cerrando esta entrevista y este gusto que hemos tenido de conversar contigo, podrías decir que, bueno, además, obviamente, de Arequipa, Lámpara Incandescente, ¿qué otros textos han sido importantes o exitosos dentro del sello de Aleteia? Eh, el, el texto que marca un antes y un después para Letella es definitivamente Arequipa Lámpara Incandescente, porque nos da el espaldarazo de Osvaldo Reynoso. Y otro que marca el punto de inflexión hacia el crecimiento franco de Letella, que la convierte en una editorial que ya mucha gente, si no la conoce, al menos se la ha escuchado, es Takataka, de Yero Chuquicaña, que es un escritor de hilo que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2017, ¿no? Entonces, esos dos libros son importantes, pero además tenemos otros libros que también son igual de importantes, pero que quizás no tienen todo ¿cómo se dice? Este respaldo mediático, ¿no? Porque en última cuenta, no debemos olvidar que hay un respaldo mediático que de todas maneras ayuda a tanto grandes como pequeños, ¿no? Entonces, tenemos una novela que es Un asunto frío y vulgar, que es una novela policíaca de Gustavo Pino, que es un escritor también moqueguano. El Ekeko y los deseos imposibles, que es un cuento que ha sido muy alabado, un libro de cuentos muy alabado, al menos por el sector de la gente que se dedica a esto del cuento fantástico de Sarco Medina, porque igual mezcla la tradición occidental con los cuentos, la tradición oral andina, ¿no? Que hace una cosa extraña, pero que funciona. Así como eso, tenemos una colección de poesía hermosísima que estamos trabajando, donde queremos hacer un homenaje al lector, ¿no? Menos esto no ha pegado tanto bien aquí en Perú, pero sí en Chile y en México, que es donde hemos estado, donde la gente se ha emocionado con esta colección de poesía, ¿no? Que hemos trabajado. Y la colección RPM, que estamos trabajando ahora también un paquete para los medios digitales. Sí, tenemos varios libros ahí, varias obras. Tenemos un libro, ya hemos entrado también, con eso cierro, que es El teatro en el tiempo del miedo, que es de Carlos Vargas Salgado, que es un doctor en literatura, especialista en teatro peruano, y que hace todo un análisis, todo un estudio sobre el teatro en el tiempo de la violencia, ¿no? En el tiempo de la guerra interna. Cómo es que el teatro puede servir para establecer políticas culturales de la memoria para resanar este país que tenemos, ¿no? Esta idea abierta de la Ujú, cual también hablamos más de la lámpara. ujú. ¿Y cómo es Arequipa? ¿Cómo es Arequipa? ¿Es en cuestiones de lectura, el ecosistema de lectura en Arequipa es conservadora, flexible? ¿Cómo es desde tu mirada? Desde mi mirada, creo que el equipo es muy conservadora todavía, demasiado para mi gusto a veces, pero sí hay un bastante movimiento cultural, eso sí es innegable, ¿no? O sea, no por gusto se hace el Hey Festival aquí, no se va a hacer, si es que no sé cómo va a ser, pero el Congreso de la Lengua Española se tiene que hacer aquí, no sabemos cómo todavía. Tenemos una biblioteca que hasta hace un tiempo funcionaba muy bien, que era la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Hay varias editoriales independientes aquí. O sea, de hecho, después de Lima, el otro espacio, la otra ciudad que tiene una cantidad significativa de editoriales es Arequipa. Porque no solo está Letey y Cascaballos, está Trilobites, está La Chimba Editores, que tienen una propuesta un poco más suburbana, inevitable, que es una editorial que también trabaja solamente poesía. Hay editoriales que están creciendo y que son muy importantes, ¿no? Cuervo Editores, y están trabajando muchas cosas y de diferentes temas, ¿no? Y por ahí está como que abriéndose un poco más espacio, gracias a toda esta cantidad de editoriales, a que haya más discursos, ¿no? Más cosas que contar desde diferentes perspectivas. Ujú, ujú. Y si bien desde Aleteia se vienen ya estos ebooks que nos has anunciado, ¿hay alguna publicación nueva que se viene? Ya imagino que para el 2020 no, pero para el 2021 algún texto que quedó ya a ser publicado o qué se viene en todo caso desde Aleteia, ¿no? Con el ya tenemos un poemario que se llama Vía Crisis de José Gabriel Valdivia, que justo es como un recordatorio por el tema de la violencia política, porque está muy ligado a eso, que lo estamos trabajando con Greta Montesinos, que es diseñadora, porque la respuesta es esta, ¿no? O sea, todos los peruanos que han sufrido y están llevando un vía crisis ahora mismo a partir de esta época de la violencia. José Gabriel Valdivia es un poeta
conocido en Arequipa a nivel nacional también, muy importante. Estamos trabajando, no sé si vamos a llegar a sacarlo este año, me gustaría sacarlo. Trabajamos también un libro con Pablo, Pablo, perdóname, se llama País Autobot, el título es un libro, Pablo Calderón, es un libro objeto que estamos trabajando, ya que viene en cajita, muy genial, y que ese libro no puede entrar en el formato digital por más que quiera, y ahí es donde viene esta apuesta por el libro físico, no vamos a dejar el libro físico. Hay mucha gente que dice es la muerte del libro físico por la pandemia, no, no es la muerte del libro físico, es el momento de reinventarnos, y es en todos los sentidos. Entonces, ahí está el libro de Pablo Calderón, que es País Autobot, no, me estoy equivocando, perdóname, no tengo el título, estoy un poco con un problema con el título. No te Tenemos esta preocupes. colección RPM que vamos a sacar aprovechando la plataforma de Instagram, por ejemplo, que se sacan en formato físico y virtual, eso vamos a decidir todavía. Hay unos textos que Ruani, se mira, llaman... te están saludando desde Paraguay. Un saludo Ah, para Fernando. saludos, Fernando. Fernando es un amigo que conocimos en una feria, la Furia del Libro en Chile, que también tiene una postura muy interesante sobre el tema de minorías, sobre todo indígenas, pueblos originarios también, ¿no? Pero como te comento, para cerrar, por ahí tenía mis proyectos. Estamos trabajando varias cosas. Si este año no vamos a trabajar mucho lo físico, tenemos un libro que eran cuentos de Moquegua, tradiciones moqueguanas, de un profesor que ya se jubiló, que era Saludos mi también abuelo. Para Pamela Medina, que te está diciendo que es muy bueno todo lo que estás comentando y es interesante tu análisis sobre la situación editorial en la actualidad, ¿no? En la actualidad. Gracias, Pamela Medina, por comentar. Rowan ya está al tanto de tu comentario. Para que la gente no se aburra, hay que leer un poquito. Y ya cerrando, te dejamos terminar, Rowan, discúlpame. Quería solo Sí, cumplir con las personas que nos están siguiendo. no, no hay problema. O sea, saludos a todas las personas que se han conectado. Agradecerles el tiempo que se han dado porque es importante hablar de todo y de poco, pero también es importante agradecer a todas esas personas que se dan tiempo de escuchar a uno, ¿no? O sea, porque esta conversación, o sea, puede ser muy divertida entre tú y yo, pero es más divertida cuando se nutren los comentarios de las personas que nos escuchan, ¿no? Que eso es lo que tendríamos que aspirar, a hacer un diálogo cada vez más grande, un diálogo cada vez más franco, más abierto, más solidario, para que por fin podamos Totalmente, hablarnos entre peruanos. totalmente de acuerdo. Y hay algo final, ya sea de Lámpara Incandescente, eh, de Osvaldo Reynoso, o de lo que hemos conversado. ¿Hay algo que se te haya quedado en la mente y que quisieras decirlo? ¿Podrías decirlo en esos últimos minutos? ¿Alguna idea o mensaje en general que quisieras decir antes de cerrar la entrevista? Yo creo que como mensaje general podría decir, en modo Osvaldo, que, o sea, que no se cansen de buscar. Todas las personas que se sientan un poco marginadas, que se sientan tristes, que no crean que sus sueños valen para todos, eh, sigan avanzando, porque algún día encontraremos un corazón, o sea, una persona con el corazón a la altura de nuestra inocencia. Y cuando ese momento llegue, vamos a poder soñar en grande, vamos a poder luchar por cosas mayores. No olvidemos eso, no olvidemos esa gran enseñanza de Osvaldo. Sigamos en esta lucha, porque vamos a encontrar a personas con el corazón a la altura de nuestra inocencia. Y con esto quiero despedirme. Avancemos siempre. Adelante. Gracias, Rowan. Qué bonita manera de cerrar, ¿no? No se esperaba menos de alguien que esté metido en el mundo de la literatura. Qué bonito, ya saben, para la reflexión. Y bueno, ha sido un gusto empezar contigo este ciclo de entrevistas por el mes del orgullo para nosotros, nosotras, nosotres. Gracias nuevamente y espero que nos estemos encontrando muy pronto. Adiós. Gracias. Chao, Y chao. recordarles a las personas que si quieren leer algún libro con temática Sí. LGBT, lo pueden encontrar en crónicasdediversidad.com. Y ya muy pronto quizás también algunos de los textos de Aletey estarán también quizás, ¿por qué no?, en la plataforma Genial. Ahí, Crónicas si me de permites un Diversidad. cachito, la parte del cherry. Sí, sí, sí. Chicos, perdón, siempre me olvido. Por favor, una forma de apoyarnos es búsquennos en Facebook o en Instagram, busquen a Leteya, denle me gusta, con eso nos ayuda mucho. Por favor, apóyennos con un like por lo menos. Gracias, gracias a todos. Saludos a la gente que ha estado siguiendo, a Estrella Fugaz, a Fernando, a Augusto, Gabriela Zamata que va Pamela a publicar. Medina,
Pamela Medina, a todos ellos, Sol Farah, saludos a todos ellos, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros y nos veremos en alguna siguiente oportunidad. Gracias, Jan, ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente, Rubán, muchas gracias, ya lo saben, soy o fui durante esta hora Yana Camacho García. También me pueden buscar, tengo una página en Facebook que estoy publicando también contenidos LGBT enmarcados, explicando cosas. No solo es todo orgullo, también es una reivindicación de nuestros derechos, y un poco de eso es la página que tengo en Facebook, homónima, Yana Camacho García. Nuevamente, muchas gracias a Rubán y a toda la gente que se conectó. Ya estaremos conectándonos, la próxima creo que es el viernes por la noche, y seguiremos, como justo decía Pamela Medina, con más entrevistas a escritores y editoriales regionales. Gracias, Rubán, gracias a todos y ya nos vemos.